Bien, un poco contarles lo de mi experiencia. Hace 20 años adquirí una discapacidad y tuve que enfrentar ya un proceso de rehabilitación, ¿sí? En donde ingresas a un centro, pasas aproximadamente un año para poder adaptarte nuevamente a la vida diaria, ¿sí? Y en esto, pues me estaba acordando de los primeros días de que yo ingresé a este centro. Se parece a las guarderías, ¿no? Donde van los niños que no se quieren quedar, empiezan a llorar y se van, se regresan con sus familiares, con los que les van a dejar. Eso me pasó a mí. Em, los familiares tienen que irte a dejar a este centro porque obviamente pierdes la visión y no puedes movilizarte, casi aparentemente no puedes hacer nada, ¿sí? Entonces yo llegué a ese centro y llegaban otras personas, empezaban a llorar, a sujetarse de los familiares, y ahí había unas personas que se regresaban y no volvían a ese centro, ¿no? Entonces imagínense, yo perdí la vista dentro de ese centro y era más complicado a mí tener que vivir esta experiencia porque decía, ¿y ahora? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago de mi vida? Porque se acabaron mis sueños, mis objetivos, todo, aparentemente. Em, Luego de esta rehabilitación, pues ahí ya empieza un cambio en mi vida, ¿sí? Empiezo a ver la vida de una forma diferente, ya aplicando otras técnicas que ahí te enseñan, y van a ver que aquí se aplica el principio de unidad, ¿sí? ¿Y por qué les voy a decir esto? Nosotros manejamos este bastón, ¿sí? En el que desarrollamos el tacto, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros caminamos, vamos sintiendo, y ustedes aquí en Guayaquil van a ver personas que utilizan este bastón, porque hay compañeros con discapacidad visual, y de hecho ayer estuve reunido haciendo deporte con estas personas, jugando fútbol, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros sentimos un obstáculo, pues esta información pasa, ¿no? Por medio del bastón, por medio del brazo, y llega al cerebro y sabemos que hay un obstáculo por medio del sonido, ¿sí? De esa forma nos entrenaban para poder manejar el bastón en la calle, ¿sí? Nos entrenan para poder agudizar nuestro oído, ¿sí? Para poder ahí sí realmente escuchar, porque hay una gran diferencia y eso es lo que hacemos como la mayoría de seres humanos que no sabemos diferenciar esto entre oír y escuchar, ¿sí? Es importante esto. Nosotros en el día a día escuchamos miles y miles de sonidos, ¿sí? Y de igual forma hacemos con nuestros familiares. Solamente cuando nos están hablando, solamente les oímos, ¿no? No le ponemos atención, no les escuchamos, ¿sí? Y esto es muy importantísimo, saber escuchar. Entonces, y es algo que todos tenemos, o sea, todos podemos, en el caso de los que sí podemos escuchar, claro, porque justamente mi compañera le había invitado para que haga esta interpretación, esta ponencia con el lenguaje de señas, porque les decía, necesitamos llegar a estas personas también para que puedan saber o tengan conocimiento de esta información, ¿sí? Entonces, ¿cómo te entrenan ahí para poder agudizar el oído? ¿Sí? La terapista llevaba una serie de objetos, ¿sí? De todo material, ¿sí? Y lo que hacen es, una de las terapias que me hacían a mí es botar los objetos al piso y teníamos que reconocer más o menos de qué material estaba hecho ese objeto, porque cada objeto que cae y de diferente material tiene un diferente sonido, ¿sí? Y eso te ayuda a agudizar la parte de la audición. En la parte del olfato, de igual, te llevan varias esencias y tienes que reconocer, de acuerdo al olfato, pues de qué esencia es esa tal, o qué sabor tiene, qué olor tiene, igual con el gusto también. De esa forma nos vamos agudizando nuestros sentidos y en el momento ya de la práctica, pues tenemos que aplicar en cuestión de segundos todo lo aprendido, ¿no? En el momento que caminas, pues las personas con discapacidad, lo que hacemos es, en el mismo tiempo vamos sintiendo, en el mismo tiempo vamos escuchando, ¿sí? En el mismo tiempo vamos percibiendo los olores, ¿sí?
y ahí se aplica, mira, estás aplicando o utilizando todos los sentidos que tiene el ser humano, ¿sí? Por eso les decía que aquí se aplica el principio de la unidad, todo en una sola función, digamos, y a la vez, ¿sí? Y eso es importantísimo, eso es lo que realmente no conocemos muchas personas, o no lo desarrollamos, como les decía, ¿sí? Tenemos una gran potencia en el ser humano, ¿sí? Hay que trabajar en eso, hay que descubrir de qué somos, para qué estamos hechos y qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Pasando a la otra, les voy a comentar un poco ya del campo de en el tema profesional. Una vez que llevas este proceso, ya puedes insertarte en la vida diaria, ¿sí? Sales a la sociedad, y ahí les decía, no, si normalmente una persona que no tiene una discapacidad tiene muchos problemas, ¿no? Imagínense nosotros salir a enfrentarnos al mundo entero, ¿sí? Con más problemas todavía. Y sí, y uno de los problemas más serios que nosotros tenemos para involucrarnos en la sociedad es precisamente el hecho de que existen paradigmas, ¿sí? Y esos paradigmas están en nuestra mente, ¿sí? A veces dicen las personas, bueno, ¿y cómo van a estudiar? ¿Sí? Y aquí hablamos ya de un sistema educativo que no está preparado para recibir a personas con discapacidad de cualquier tipo, ¿no? Porque ahí hablamos de 4 fundamentales, que es la visual, la intelectual, la auditiva y la física, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿y ahora cómo? O sea, ¿cómo educo a un niño con discapacidad visual y no te permiten ingresar a una escuela regular? Hay muchas complicaciones y es por el desconocimiento, no es porque no podemos trabajar con estas personas, ¿sí? Pero sin embargo yo tuve que entrar, estudiar, logré sacar una tecnología como asistente de gerencia, estudiando con personas regulares, ¿no? Ya en este proceso de entrenamiento pues aprendes a escribir el braille, ¿sí? Una lectura de puntos que leemos solamente con los dedos. Ahí también se agudiza el tacto, ¿sí? También hoy la tecnología avanza, nosotros podemos manejar una computadora sin problema porque hay un software que habla todo lo que está en la computadora y eso te va guiando y te ayuda a navegar en redes sociales y todo lo demás. No seguí estudiando, la verdad, porque gracias a que escuché en mi caso un audiolibro, ¿sí? Que es de Robert Kiyosaki, se llama Padre Pobre y Padre Rico, ¿sí? En donde te enseña la diferencia entre cómo una persona puede superarse o cómo una persona puede generar un emprendimiento sin necesariamente tener que seguir estudiando, tener que sacar una maestría y todo lo demás. No digo que está mal, hay que hacerlo, hay que seguir estudiando, por supuesto, pero lo digo, yo personalmente dejé de estudiar a manera de broma, les digo, no, porque eso es lo que te enseña en ese libro para quienes lo han leído, y si no han leído, pues lo recomiendo. Padre Pobre, Padre Rico, ¿sí? Bueno, la siguiente pues es ya, antes había otra, apoyo social. Mira, lo importante que es dar antes que pensar solamente en recibir, ¿sí? Una vez que yo empiezo a vivir este proceso de involucrarme con las personas con discapacidad, empiezo a participar en eventos. Hoy actualmente estoy como directivo del Comité Paralímpico Ecuatoriano, que es el máximo ente rector de políticas para la inclusión en el deporte adaptado, ¿sí? Hoy actualmente estoy como presidente de una asociación de personas con discapacidad visual, ¿sí? Y esto me ha permitido, sin hacerlo de una forma voluntaria, ¿no? Sin esperar nada a cambio, pero ahí es cuando vienen las recompensas,
Sí, gracias a estas instituciones, pues tuve la oportunidad de viajar a Corea del Sur, a Corea del Sur a participar y precisamente un taller. Sí, también tuve la oportunidad de viajar a Bolivia, también estuve en Perú y bueno, esos son los viajes que he podido realizar gracias a esto, ¿no? Como les decía, hacer algo sin esperar nada a cambio. Entonces las oportunidades se presentan, ¿sí? Y, y puedes seguir adelante. La siguiente, por favor. Descubre tu yo interno. Sí, yo les decía al inicio, ¿no? Cuando yo perdí la visión, tengo un 25% de visión y en ese momento, pues hace 20 años decía, o sea, se acabó mi vida, o sea, ¿qué hago ahora? ¿Sí? No puedo hacer nada. Yo pensaba que era el único que tenía este problema, ¿sí? Pero en todo este proceso, pues descubro todas las potencialidades que una persona, que un ser humano puede tener, y esto me ha permitido seguir avanzando, ¿sí? Entonces lo importante que es saber lo que tienes, lo que puedes hacer, y aquí se aplica el principio del amor propio. Ámate a ti mismo, ámate como eres, ámate, descubre las potencialidades que puedes hacer y lograrás muchos beneficios en esto. La siguiente, ¿qué dice? Sí, apoyo, sí. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Cuando pierdo la vista, mi familia fue un apoyo importantísimo, ¿no? Porque me estuvieron apoyando siempre en todo momento, pero hubo un problema ahí, ¿sí? Que, bueno, yo vengo de un pueblito, soy de la provincia de Cotopaxi, y tuve que regresarme a estar un año, entre comillas, de encerrado nuevamente en mi casa, porque, como les decía, aparentemente perdí la vista y digo, no puedo hacer nada, entonces tuve que volverme a mi tierra natal, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el apoyo que te da la familia? Sí, no te preocupes, vas a tener vestimenta, vas a tener comida aquí, o sea, vas a tener todo, aparentemente. Pero eso me llevó en ese tiempo que estuve ahí a entrar en una frustración, en una depresión, ¿sí? Porque no sabía cómo o qué iba a hacer de mi vida. Dije, no puedo seguir encerrado ahí nuevamente y tomé la decisión, ¿sí? Y eso es tomar la decisión uno de lo que vas a hacer, tomar la decisión de lo que quieres ser, ¿sí? Volví a salir, ¿sí? Nuevamente volví a la capital y ahí empecé este proceso. Entonces, eso ahí pues se aplica, como les decía, el principio del amor propio, ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, ¿sí? Siente lo que puedes hacer. Si no me equivoco, ahí está una fotografía de la familia. Sí, bueno, más antes, ¿no? Cuando tú descubres, cuando tú sabes lo que quieres hacer, pues en una fotografía anterior estoy donde pude subir a la Antisana, a los glaciales, a la nieve, ¿no? Algo que nunca en mi vida creía hacerlo, ¿sí? Con una discapacidad pude lograr hacer eso. Y puede hacer muchas cosas, ¿no? Yo dentro del deporte hago ciclismo adaptado. He estado consecutivamente por 3 años, he viajado, hay un paseo que hace en Quito, Tulcán, ¿sí? He recorrido todas esas carreteras en bicicleta, ¿sí? Son 2 días que vamos pedaleando ahí con otros compañeros y logramos hacer esto. También hago lo que es, bueno, tuve la oportunidad de hacer deporte extremo, ¿sí? Hago canoping, tuve la oportunidad de hacer Tarzan Swing, ¿sí? Donde te amarran una cuerda y te botan al vacío, ¿sí? Entonces, y en ese momento me acordaba cuando hice esto de Tarzan Swing, pues, lanzarte al vacío, y de paso les recomiendo, vean la película del eh, el gigante, no, se me fue el guerrero pacífico, ¿sí? Donde te enseña muchísimas cosas de esto, ¿sí? Aprende a vivir aquí y ahora.
Hay una parte donde en la película donde el maestro, el coach le empuja, ¿sí? A la persona y se cae, ¿sí? Y en ese momento es así, ¿sí? Es para vaciar tu mente, para vaciar los prejuicios que tiene, para quitar los paradigmas que tenemos, que eso es lo que nos aprisiona y no nos deja avanzar en la vida. Muchos paradigmas, muchísimos, y hay que vaciarlos, ¿sí? Y cuando la mente queda libre, pues tienes la oportunidad de crearte otros paradigmas que te ayuden a la superación personal. Eso es lo que les puedo contar. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para poderles